Continuamos en Objetivo Lanzarote para charlar un rato con nuestro compañero Valentín Aullanet, que como buen periodista y analista nos va a dar algunas de las claves, o por lo menos su opinión sobre el reto demográfico y el futuro que se le abre a Canarias. Lo cierto es que durante esta legislatura, en el año y medio prácticamente que llevan tanto Fernando Clavijo en el Gobierno de Canarias como Osvaldo Betancourt en la isla de Lanzarote, porque centraremos también un poco la visión en nuestra isla, sí que es verdad que parece que se están dando algunos pasos para intentar regular según qué áreas. Pues, por ejemplo, el alquiler vacacional, todos los planes de ordenación del territorio, etcétera, etcétera. Pero el crecimiento poblacional, pues la verdad que es llamativo en un territorio como Lanzarote. Además, creo que Valentín tiene también datos significativos que representan un poco cómo Canarias, como comunidad autónoma, en los últimos años ha experimentado este crecimiento bastante notable en cuanto a densidad de población. Le damos ya la bienvenida y las buenas noches a Valentín Aullanet. Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas Guillermo. Noches, mejor dicho. Bienvenida a Objetivo Lanzarote. Bueno, hablamos del reto demográfico. A lo largo del programa, pues les hemos servido a los espectadores diferentes visiones, ¿no?, sobre un mismo, vamos a decir, problema o reto, o X. Y sí que es verdad que hemos escuchado pues voces y líneas diferentes de pensamiento. Por un lado, hay unos expertos en la materia que nos hablan de que es un crecimiento seguramente demasiado acelerado para una comunidad como Canarias y que habría que frenar o por lo menos replanteárnoslo. De hecho, incluso Pedro Hernández es algo más tajante diciendo que hay que parar ya, de inmediato. Y sin embargo hay otra línea también de catedráticos que indican que, bueno, que no es tanto el problema de la población, sino de adaptarnos y de crecer en base a esa realidad. Me gustaría, Valentín, conocer un poco tu opinión, además tú que llevas mucho tiempo en Lanzarote, en el archipiélago, conoces bien la realidad, si está creciendo de manera desmedida Canarias en cuanto a población. A ver, yo creo que todos vemos día a día que efectivamente sí que se está creciendo, pero lo mejor siempre es tirar de los datos, ¿no? Y yo, por ejemplo, con la conferencia de presidentes que se celebró el 30 de abril y que, bueno, se crearon esas mesas de trabajo, ahora vamos a ver, además, ya hemos visto cuáles son las 51 medidas famosas que hay en relación con el reto demográfico, el turismo, la vivienda, el territorio, el medio ambiente, esas mesas de trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son las conclusiones que se va a llevar además en la próxima mesa. Y inicialmente, antes de esa primera reunión, que fue el 30 de abril, desde el propio gobierno de Canarias se aportaron unos datos, se hizo una especie de foto fija un poco de cómo estaban esos problemas sobre los que hay que debatir, ¿no? Y había un dato que era muy significativo desde mi punto de vista, ¿no? Decía que Canarias es la tercera comunidad con mayor densidad de población de toda España, después de la Comunidad de Madrid y del País Vasco. O sea que, y después otro dato, Guillermo, que es fundamental, es los porcentajes de crecimiento. En esa foto fija también se decía, por ejemplo, que en los últimos 20 años, la isla que más ha crecido de todas es Fuerteventura, un 75%, y Lanzarote estaba cerca del 50%, o sea, un 49%, con lo cual hace 20 años en Lanzarote se había 160.000 personas, pues ahora ya casi las 120. Bueno, ahora estamos en 160.000, si no recuerdo, 163.000, creo que es el último dato actualizado del Instituto de Estadística, ¿no? Y claro, entonces hay un crecimiento en Lanzarote, el crecimiento además del año 24 al 23 era de casi un 4%. Estamos hablando de que de un año a otro 4.000 y pico residentes más en Lanzarote. O sea, pues ponle a 15 años más, que es, digamos, el escenario de futuro que se está debatiendo en esas mesas de trabajo, pues estamos hablando de casi son 60.000 personas más, tú imagínate. Entonces, claro, esos crecimientos son los que se están viendo, entonces sí que hay que abordar el reto demográfico, y yo creo que hay que abordarlo, sin lugar a dudas. Y Valentín, estos estudios, ¿no?, que por cierto a mí me parecen bastante acertados por parte del gobierno, ¿no?, de poner encima de la mesa los datos para poder actuar en consecuencia. Y además, otra cosa que me gustó, o por lo menos me parece que demuestra un carácter bastante democrático, es que también estuvieron involucrados, hay que comentárselo también a los espectadores, hasta 100 expertos de diferentes áreas, ¿no?, que te pueden dar seguramente más peso al estudio. Hemos hablado mucho de turismo, sobre todo recientemente, a raíz de las manifestaciones que se han celebrado en Canarias, unas a favor, otras en contra, podríamos resumirlo, pero esto va más orientado a la parte residencial, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, si realmente se puede llegar a topar de alguna manera, a limitar, que no sé si es posible o no, la verdad, o me parece complicado, y si sería más acertado
tirar más por la línea de defensa de adaptarnos a esa realidad. ¿Se puede modular la parte residencial o es un fenómeno, vamos a decir, incontrolable? Hombre, en la parte residencial, bueno, sabes que en lo de la ley de residencia es un debate también bastante eterno, que nunca se ha conseguido caminar en él, entre otras cosas porque estamos en la Unión Europea y pone frenos, pero por ejemplo, una de las medidas que se han aportado desde el propio Gobierno de Canarias en este debate es la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes. De no residentes habituales. Claro, y bueno, incluso lo último que he oído es que el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, va a llevar esto a la oficina del Gobierno de Canarias en la Unión Europea para ver si hay algún tipo de vía legal para conseguir esto, ¿no? Y por ahí se puede ver esa posibilidad. En cualquier caso, es decir, lo que sí que es verdad, Guillermo, es que en los últimos 20 años hemos aumentado muchísimo la población, está aumentando muchísimo la población flotante, el turismo, pero en esos 20 años no ha habido un crecimiento paralelo de lo que son las infraestructuras. Vale, pues, en Lanzarote tenemos el mismo hospital, tenemos la misma carretera prácticamente que hace 20 años. Vale, pues precisamente enlazo, que era la siguiente pregunta, Valentín, y ya un poco más adelantado. Contando que esta realidad a día de hoy, como bien comentas, hasta que se encuentre un encaje legal, que puede ser la limitación, por ejemplo, de la compra de viviendas por no residentes, ¿no? Cosa que ocurre en Lanzarote, ¿no? Sobre todo en la parte de Puerto del Carmen. Yo además conozco casos personalmente de personas extranjeras que tienen una segunda residencia aquí, viven en su país, en Alemania, en el norte de Europa generalmente, y vienen aquí unos meses, pero la tienen en propiedad y la tienen cerrada todo el año. Vale, como eso a día de hoy me parece más difícil de controlar, lo que sí que me parece, y esta es mi opinión personal, creo que es más fácil atajar el problema desde las soluciones en base a la realidad que tenemos, que es que la población sigue creciendo, repito, porque ahora mismo no hay ninguna herramienta jurídica que lo pueda limitar medianamente. ¿Cómo es Lanzarote? Canarias, pero en particular Lanzarote. Este crecimiento ha sido exponencial, el demográfico, en cuanto a infraestructuras, sanidad, hospital, viales. ¿Cómo se ha quedado Lanzarote? Pues atrasada, sin lugar a dudas, atrasada, pero vamos, de forma, yo creo que es lo que se percibe también, es decir, con datos más de andar por casa, si antes ibas al hospital y te daban cita para de un día para otro, no sé qué, al hospital o a tu centro de salud, ahora ya todo eso es mucho más complicado, ves muchos más coches en las carreteras, en las mismas carreteras que siempre hemos tenido, y si tenemos la misma carretera y tenemos más coches, pues eso te lleva a que haya más accidentes, a que las carreteras empeoren, etcétera. Y sí que hace falta, pues eso, sin lugar a dudas, adecuar, digamos, las infraestructuras a lo que tenemos ya, porque después está el reto demográfico, que es lo que vamos a seguir creciendo en los próximos años, y que hay que tomar medidas para eso, pero las primeras medidas que hay que tomar es para que la población que ya tenemos aquí tenga unos servicios acordes. No podemos ir hacia reducir el turismo a costa de que nos venga un turismo de mayor calidad si le seguimos también dando unas infraestructuras que no están acordes. Yo creo que todo eso va un poco acompasado, ¿no? Es necesario actualizar digamos, el tiempo perdido durante estos últimos años en materia de infraestructura, poder ganarlo ahora para que no haya esa sensación de que allí donde vamos, cuando hablamos de servicios públicos, está mucho más saturado que hace unos años, ¿no? Eso por un lado. Y después, evidentemente, antes te decía me decías lo de los residentes, y yo te dije lo de las viviendas, por ejemplo, que eso puede ser una medida, que eso tampoco afectaría al control de la población, sino afectaría más a la disponibilidad, de vivienda, sí, ¿sabes? Exactamente. Pero claro, que es otro de los graves problemas que hay que acometer sin lugar a dudas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente estamos en un momento crucial para evitar que las sensaciones que tenemos ahora, bueno, no son sensaciones, las realidades que tenemos ahora de estar estancados en cuanto al crecimiento de las infraestructuras públicas acordes a ese crecimiento exponencial de la población, esa es una necesidad, pero urgente, ya creo yo, ¿no? Y seguramente uno de los aspectos donde yo personalmente más noto que afecta, ¿no?, este crecimiento poblacional es en la parte del agua, en la distribución del agua, claro. Porque todas esas roturas, cuando se producen averías que son cada 2x3 y fugas, etcétera, etcétera, es porque tenemos unas canalizaciones, una red de tuberías que está acondicionada, aparte que está seguramente obsoleta, pero está acondicionada para un flujo X, y en cuanto se utiliza más agua de la normal,
o que están preparadas las tuberías estallan por la presión, porque no aguantan. Y que están obsoletas, que tienen 40 años, la mayoría de ellas, etcétera. Y que después, por ejemplo, hay datos que tiene el consorcio, precisamente en relación con el tema de la declaración de emergencia hídrica, de ese informe que ha hecho, que también es una foto fija de cómo está el ciclo integral del agua en Lanzarote, que hay gente que está pidiendo enganches y que no se le puede dar ahora mismo, tanto para agrícolas como para domésticos, porque es que la capacidad no la tenemos. Y ten en cuenta que son 16 millones los que vinieron de turistas el año pasado, y este año yo creo que vamos a llegar a Canarias, vamos a llegar a los casi 18 millones, y claro, todo eso es consumo de todos los aspectos, y además en Canarias, ¿no?, que tenemos turismo todo el año, ¿no? Eso hay que afrontarlo de una forma. Pero yo creo que, precisamente, fíjate, este gobierno ha puesto, ¿sabes?, digamos, las herramientas para debatir esto, porque la gente dice, no, es que ¿y dónde están los resultados de las mesas de trabajo? Oye, la mesa de trabajo no es una cuestión política, y han participado gente de las universidades poniendo medidas sobre la mesa, que ahora, lógicamente, le toca, digamos, que la pelota está en el tejado de la clase política para poner en marcha esas medidas, ¿no? Está claro. Pues Valentín, además estoy muy de acuerdo contigo, muchísimas gracias por acudir a esta pequeña charla en Objetivo Lanzarote, y estoy muy de acuerdo con mi compañero Valentín Avianet, que por lo menos lo que se demuestra desde este gobierno es que se está intentando sentar las bases, repito, de un tema complejo, de una situación, de un reto, vamos, de futuro que no se va a solucionar en 2 días, pero sí que es verdad que me gustó mucho, repito, el carácter democrático e integrador de estas mesas de trabajo, que fueron, creo, hasta 5 o 6 de diferentes ámbitos, y bueno, unir criterios para saber cuál es la realidad, esa foto fija que habla Valentín, para poder tomar actuaciones y para poder dar pasos hacia el futuro, un futuro que está lleno de retos y de situaciones seguramente a mejorar o a solucionar. Con Valentín Avianet, llegamos a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote.